Doy gracias al Señor Jesucristo por esta gran honra y bendición que me concede de poder estar participando de este devocional, de esta semestral de supervisores. Agradezco también a mi obispo esta designación que a la verdad no merezco, pero que a Dios le ha placido honrarme en esta oportunidad. Así que comienzo dando la alabanza y la gloria a este Dios que vive y reina para siempre, esperando en su gracia, esperando en que el Espíritu Santo ilumine mi mente y mi corazón. También saludo a mi obispo, aunque ya lo hice de forma personal, a mi obispo, a pastores y hermanos que están participando de este devocional en esta tarde. Quiero saludarles desde este altar con todo mi amor y cariño, con glorias a nuestro buen Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Bien, el momento que tenemos es muy reducido porque luego nos corresponde tener que informar a los que somos supervisores de las distintas iglesias que el Señor nos ha dado para velar por ellas, para animarlas y exhortarlas en el Señor. Así que creo que el Señor me guiará a ser bien reducido en el momento de exhortar su gloriosa palabra. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la ciudad de Corinto. Y él escribe a esta iglesia o a estas congregaciones que están presentes en la capital de uno de los imperios más grandes que el mundo ha tenido, el Imperio Romano. Y en la capital de ese tremendo y gran imperio habían algunas congregaciones cristianas, evangélicas, que adoraban a Cristo y que predicaban efusivamente el Evangelio en toda esa región. No hay información clara respecto de quién fue el fundador de aquellas iglesias en ese lugar. Pero lo más probable es que aquellos judíos que fueron a Jerusalén en el día de Pentecostés a celebrar allá aquella fiesta que estaba indicada en la ley de Moisés, fueron a participar, repito, de esa fiesta. Y en ese día ocurrió algo extraordinario y maravilloso que perdura hasta el día de hoy. Fue el cumplimiento de una promesa que Jesucristo había dado a sus discípulos, que era necesario que Él regresara al Padre de donde Él había venido, porque si así no fuera, el Espíritu Santo no podría ser enviado. Después que el Señor resucitó, se reunió con sus discípulos en el monte de la Ascensión y Jesús le dijo a los suyos: no os mováis de Jerusalén,
hasta que seáis investido de poder de lo alto, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibiréis poder, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue. Los discípulos vieron al Señor ascender hacia los cielos, recibiendo también una promesa de parte de los ángeles que le dicen que este mismo Jesús que había sido tomado de entre ellos arriba en el cielo, así también le veréis regresar. Y ellos se retiraron a un lugar conocido como el aposento alto, y allí estuvieron ellos reunidos por un periodo de 10 días. Creo que en estos 10 días ellos comentaban todas las maravillas que vieron y que oyeron cuando Jesús estuvo con ellos. Estuvieron allí también recordando esa promesa que Jesús les había entregado de que iban a recibir ese poder del cielo que es el Espíritu Santo. Y mientras estaban ellos en esos servicios espirituales, esperando esa promesa, al cabo de 10 días, el Espíritu Santo desciende desde la misma presencia de Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la bendita Trinidad, fue enviado por el Padre juntamente con el Hijo y se posó y entró en las vidas y en los corazones de aquellos 120 hermanos y hermanas que estaban adorando a Dios, pero también esperando esa promesa que se cumplió el día 10 en sus vidas. Y hubo una tan gran manifestación del poder y de la gloria de Dios que los judíos que habían venido de muchos lugares, de muchas naciones, fueron al lugar donde se había manifestado esa tan tremenda gloria, y allí Pedro les predica el Evangelio de Jesucristo y hace una exposición gloriosa de Dios, de Cristo, de su muerte y de su resurrección, acusándolos a ellos de haber dado muerte al autor de la vida, pero que Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Bendito Dios. Allí, en ese día, nació la iglesia de Cristo, que hasta hoy está en pie, fuerte y con su mirada hacia el cielo, porque desde allí habrá de volver nuestro Redentor. Y aquella multitud que estuvo escuchando el sermón de Pedro por el Espíritu Santo fueron redargüidos y preguntaron: varones galileos, ¿qué debemos de hacer para ser también parte de esta bendición? Y el apóstol les señaló, junto a los demás que le acompañaban, que debían de arrepentirse, poner su fe en Jesucristo y ser bautizados, y recibirían el perdón de sus pecados. Y así fue que el Espíritu de Dios tocó más o menos a 3.000 almas que entregaron sus vidas a Jesucristo, y en esa hora ellos fueron salvos de forma inmediata. Bendito Dios. Y esas personas o esos hermanos después volvieron a sus distintos lugares de donde ellos habían ido a Jerusalén. Y muchos de ellos regresan a Roma, de donde habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua. Y no hay duda que aquellos que regresan a Roma son los que llegan predicando el Evangelio, y de esa manera, en esa populosa y grandiosa capital del Imperio Romano, allí llega la gloria de Dios
allí llega el Evangelio de Cristo en el corazón de aquellos judíos que regresan a Roma, a donde ellos estaban establecidos. Y a través de su predicación fueron allí formadas estas congregaciones, porque no solamente había una iglesia en Roma, habían varias más, porque la costumbre, y no había otra alternativa, era de reunirse en los hogares y ahí en las casas honrar a Dios y ser edificados por la palabra de Dios. Esa debiera ser la probabilidad, cómo se fundó o se fundaron esas iglesias allá en Roma. Y Pablo escribe, como dije, de Corintio, a aquella hermandad, a aquella iglesia, manifestándoles el anhelo, el deseo profundo que hay en su corazón de ir a visitarles porque no les conoce. En el Espíritu, Él está en comunión con ellos. Pero personalmente, Pablo nunca había estado él en Roma y su gran anhelo, su gran deseo profundo que había en él era de ir a Roma y poder visitar a esos hermanos, a esas iglesias, poderles confirmar en el Evangelio y también predicar el Evangelio a otras ciudades vecinas también de la capital del Imperio Romano. Bendito Dios. Y Pablo les señala y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero, hay un paréntesis, hasta ahora he sido estorbado. No sabemos qué impedimento tuvo Pablo para no poder ir realmente a Roma. Posiblemente o seguramente no era todavía el plan o la voluntad de Dios que Pablo llegase hasta allá. Incluso Pablo ya había hecho los planes de cómo llegar a Roma. Él les dice a estos hermanos que él tiene que ir a Jerusalén para llevar una ofrenda que Pablo inició en Acaya y en Macedonia para ir en ayuda a los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo dijo: tengo que ir a entregar esta ofrenda a Jerusalén. Y de allí pienso ir a España, haciendo escala en Roma para estar con vosotros. Ese era su plan, ese era su ánimo, ese era su propósito, de una vez que llegara a Jerusalén, poder viajar a España haciendo escala en Roma para estar con sus hermanos que tanto anhelaba y tanto Pablo quería estar allí. Porque él les dice que muchas veces se propuso ir, pero hasta ahora él había sido estorbado. Ahora, ¿cuál era la finalidad que tenía Pablo? ¿Cuál era el propósito de Pablo para ir a Roma? Y eso lo señala muy claramente y nos dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Poder tener algún fruto. ¿Qué mayor fruto que compartir la palabra y también predicar el Evangelio y ver que otros gentiles de esas localidades pudieran también aceptar al Señor Jesucristo? Y dice Pablo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Deudor de qué se sentía Pablo? ¿Qué es lo que Pablo le debía al mundo? No era dinero. Lo que Pablo se sentía deudor para con el mundo, a griego o no griego, a sabio y a no sabio, la deuda que él tenía para con los demás era
el predicar el Evangelio. Esa era la deuda de Pablo para con el mundo, predicar el Evangelio. En eso dijo Pablo, yo soy deudor, les debo el Evangelio a todos, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, a todos les debo yo el Evangelio de Jesucristo, porque para eso lo llamó el Señor, para eso lo llamó Cristo, para llevar el Evangelio hacia los gentiles, ante reyes, ante príncipes. Ese fue el llamado de Dios para con Pablo. Y él llegó a decir, ¡ay de mí si no pago esta deuda! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Creo que ese mismo pensamiento o sentimiento debiera estar presente en todos nosotros. Tú y yo también somos deudores. También al mundo le debemos el predicar el Evangelio, el entregarles el Evangelio. Esa es nuestra deuda. Y debemos de pagarla y cancelarla hasta el día en que el Señor nos recoja de este mundo. Bendito Dios. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Siento esa carga, siento ese peso de entregar el Evangelio de Cristo a toda criatura. A eso quería Pablo ir a Roma, a conocer a sus hermanos, a confirmarlos en la fe, a entregarles diversas doctrinas de las Escrituras, pero también para predicar el Evangelio al resto de los gentiles que se hallaban por esos lugares. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto, dispuesto, estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Estoy pronto, estoy presto, como un soldado, listo para salir. Que apenas le diga anda, yo ya voy. Pronto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En Pablo había solo un mensaje en su corazón, había solo un mensaje en sus labios. Ese mensaje era el Evangelio de Jesucristo. No había otro tema, no había otra conversación, aunque Pablo era muy erudito. Pablo dominaba muchos temas, pero el tema que lo cautivaba, el tema que a Pablo lo llenaba de ímpetu y de gozo, era el predicar el Evangelio de Jesús. Por eso que dice el verso 16, estas expresiones tan maravillosas del apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. No agacho mi cabeza. No me pongo colorado. No me quedo con la boca cerrada. No me avergüenzo del Evangelio. Todo lo contrario. Pablo lo consideraba una honra. Él se sentía como un embajador del cielo, como un embajador de Cristo, y que tenía un mensaje, que era el mensaje de la reconciliación, porque el Evangelio reconcilia al hombre para con Dios. Embajador de Cristo. Pablo sentía que era su responsabilidad presentar a Cristo, presentar el Evangelio, porque no me avergüenzo. Hoy día, hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, quiero decirlo abiertamente,
La vergüenza está apoderándose de la vida de muchos cristianos hoy día. No está siendo fácil para muchos el anunciar a Cristo, el predicar el Evangelio y el declarar que la Biblia es la palabra viva y verdadera del Dios Todopoderoso. La iglesia cristiana hoy está siendo perseguida, si no de manera militar, pero de manera psicológica y también de manera política. La iglesia del Señor está siendo perseguida y de alguna manera están intentando que guardemos silencio, que callemos, porque según el mundo el mensaje del Evangelio no tiene cabida en esta época. Bendito Dios. Cuando Pablo predicó el Evangelio tampoco era fácil. Las tinieblas del diablo cubrían el mundo. El paganismo, la idolatría, era el pan de todos los días. Y predicar que había un solo Dios vivo y verdadero, y un Señor, y un Salvador, Jesucristo, que a través de Él el hombre podía reconciliarse con Dios y recibir el perdón de sus pecados, no era fácil comunicarlo, no era fácil señalarlo. Pero el apóstol señala: porque no me avergüenzo del Evangelio, y da la razón. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios. Y él era el testimonio vivo del poder de Dios, porque fue un hombre perseguidor de la iglesia, porque Pablo fue un hombre que creía que ese Jesús que habían dado por Israel era o fue un mentiroso, un engañador, que murió o que fue muerto, que lo sepultaron y que sus discípulos robaron su cuerpo para hacer creer que había resucitado. Fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, que estuvo de acuerdo en el asesinato de Esteban, que encarceló a muchos cristianos y a otros, no sé cómo lo habrá logrado, hasta los hizo blasfemar a algunos creyentes. Pero Dios tenía planes y propósitos extraordinarios para él. Y él, creyéndose poderoso y con autoridad, él pide carta a los ancianos, al Sanedrín, para que le autoricen ir a Damasco a encarcelar, o mejor dicho, a arrestar a los cristianos que se encuentran allí y traerlos de regreso a Jerusalén como trofeos, para castigarles, azotarles y encarcelarles. Pero cuando él va camino a Damasco, ocurre una manifestación gloriosa del poder de Dios. Cristo en persona se le presenta. Pablo a los Corintios dice: y al último de todo, como a un abortivo, Cristo se me apareció a mí. Por eso que Pablo fue apóstol de Jesucristo, porque Cristo se le reveló, se le apareció a él, y él lo vio. Y cae a tierra y pregunta: Señor, ¿quién eres? Y la respuesta poderosa viene a él. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bendito Dios. Pablo no solo estaba persiguiendo a los hermanos,
a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también porque Cristo mora en cada uno de sus creyentes. Cristo está en ti y en mí. Si a mí me persiguen, si a usted lo persiguen, finalmente es a Jesucristo mismo a quien están persiguiendo, porque Él mora con nosotros y Él está con nosotros, y la iglesia es su cuerpo del cual Él es la cabeza. Gloria a Dios para siempre. Y en esa aparición, en esa revelación de Cristo a su persona, la vida de Pablo cambió totalmente. En 180 grados fue el cambio de Saulo a Pablo. Los mismos hermanos no podían creer que este hombre se hubiese convertido a Jesús o hubiese sido salvo. Muchos se alejaban de él desconfiadamente, pero Pablo daba testimonio que Cristo se le había aparecido en el camino a Damasco y le había perdonado y le había salvado, y más aún lo había designado para ser apóstol y predicador del Evangelio a los gentiles. ¿Cómo Pablo no podía decir: no me avergüenzo del Evangelio porque poder de Dios? Él me cambió a mí de ser yo un perseguidor, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia del Señor. Pero cuando le plugó a Dios revelar a su Hijo Jesucristo en mí, yo no fui rebelde a esa visión celestial. Pablo se doblega y se humilla y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí Jesús le da mandamiento de lo que tiene que hacer. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dios es el Todopoderoso, es el Omnipotente. Él todo lo puede. Nada es difícil para Él, nada es imposible. Él con su palabra, nada más, con su palabra creó los cielos y la tierra. Dios dijo, Dios habló al universo y el universo apareció. La palabra de Dios es autoritativa, la palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente. Dios dijo, Dios habló y la creación apareció. Solo a la palabra de Dios, de la nada. Dios no usó materia prima, solo Dios dijo, sea la creación, y esta apareció por el poder de su palabra. Gloria a Dios para siempre. Ese poder que creó los cielos y la tierra, que Dios la crea con su palabra. Este Dios que con su poder sostiene su creación. Esta creación está sostenida por la mano invisible del Dios Todopoderoso. Este poder, que no hay poder que se le parezca, dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Si Dios es omnipotente, si Él es todopoderoso, el Evangelio es igual. El Evangelio es omnipotente, el Evangelio es todopoderoso. 2000 años que el Evangelio está siendo perseguido. Emperadores, reyes, políticos, poderes fácticos, poderes económicos, poderes religiosos se han levantado para impedir que este Evangelio se siga publicando, se siga anunciando, se siga predicando. ¿Y qué ha ocurrido? Que todos aquellos, ¿dónde se encuentran? En sus sepulcros, muertos. Y si ellos resucitaran para ver qué ha pasado con el Evangelio, de pura sorpresa se volverían a morir por segunda vez, porque lo que ellos intentaron apagar, lo que ellos intentaron que no se siguiera divulgando, hermanos, el Evangelio hoy está corriendo por el mundo.
obrando salvación, predicándose casi en todas las naciones. ¿Por qué nadie ha podido impedir que este evangelio cese, desaparezca y no se anuncie más? No han podido, porque el evangelio es poder de Dios. ¿Lo cree usted? Es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para salvar. Amados pastores y hermanos, cuán difícil es que un hombre puede ser salvo, que para que sea salvo tienen que intervenir el poder de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es imposible. Está muerto en delito y en pecado. Está corrompido desde la movida de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y su corazón está lejos de Dios. Por lo tanto, él no puede acercarse a Dios. No tiene cabida en la presencia de Dios. Y el evangelio, que es poder, es autoridad de Dios, solo el poder de Dios puede cambiar a un hombre. Solo el poder de Dios. Si yo estoy aquí y usted está acá, es gracias al poder del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. El hombre no puede ser cambiado con ningún otro método. Solo el poder del evangelio de Dios. Para eso Pablo quería ir a Roma, porque él no se avergonzaba del evangelio. Ir a la capital del imperio, donde había un emperador, uno de los más terribles de aquella época, como fue Nerón, el que incendió la ciudad de Roma, y viendo que la había embarrado, le echó la culpa a los cristianos para que fuesen estos perseguidos. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvar de qué? Es lo importante saber que es poder de Dios para salvación, para salvar al hombre de sus pecados, salvar al hombre del infierno, salvar al hombre del juicio eterno, de la condenación eterna, salvar al hombre de la esclavitud satánica en el cual se está, poder sacar al hombre de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Eso solo puede hacerlo el poder de Dios, que es el evangelio. A todo aquel que cree en qué, en Jesús. Para todo aquel que en él cree, al judío primeramente, porque es la nación que Dios escogió, porque de allí viene la salvación, de allí viene el Salvador, de allí viene el Mesías. Al judío primeramente y también al griego, o también al gentil. Por eso dijo Pablo, a todo yo soy deudor. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y quiere decir de principio a fin. La fe debe estar presente en la vida del creyente. Gloria a Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se da a conocer. En el evangelio la justicia de Dios se muestra, se revela, se da a conocer, se da a entender. Pero quiero señalarle esta tarde qué es el evangelio. Muchos responden, el evangelio es buena noticia, y es verdad. Eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias de salvación, de libertad, de perdón, de vida eterna.
Pero ¿cómo podemos definir el Evangelio? ¿Cómo definimos el Evangelio? Decir buena nueva no dice mucho. El apóstol Pablo, él define qué evangelio era el que él predicaba. Y estaba tan seguro que el evangelio que él predicaba, como le dice a los Gálatas en el capítulo 1, que el evangelio que él predicaba no se lo enseñó hombre alguno, sino que Pablo lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Y ese evangelio era el que Pablo predicaba, el que él recibió por revelación del Espíritu Santo. No se lo enseñó Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. El Espíritu Santo le reveló el evangelio al apóstol Pablo. Y tan seguro Pablo estaba que ese evangelio que predicaba era de Dios, que él les dijo a los Gálatas: si yo o alguno de nosotros predicara un evangelio diferente del que yo mismo os he predicado, el tal sea anatema, el tal sea maldito. O si un ángel del cielo os anunciaré un evangelio diferente del que yo les he predicado, el tal ángel sea maldito, destinado al infierno. Pablo estaba persuadido que el evangelio que él predicaba era el que Dios le reveló a él. Por lo tanto, nadie podía predicar otro diferente al que él predicaba, porque Dios se lo entregó. Y cuando Pablo estuvo con Pedro, con Jacobo y con Juan en Jerusalén, Pablo dice: ellos nada nuevo me comunicaron, nada nuevo me enseñaron, nada distinto de lo que el Espíritu Santo me reveló. Pedro, Juan y Jacobo me entregaron cuando estuve con ellos. Y cuando me despedí, dijo Pablo, para irme del lado de ellos, solo me dijeron: hermano Pablo, acuérdate de los pobres. Gloria a Dios. No le rectificaron su evangelio, no le corrigieron lo que Pablo predicaba, porque el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que predicaba Pedro, Juan, Santiago. ¿Cuál es entonces el evangelio que Pablo predicaba? ¿Cómo Pablo define el evangelio que él anunciaba? En 1 Corintios capítulo 15, allí Pablo define el evangelio. Dice: además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, porque el evangelio es para salvación. Si retenéis el evangelio que yo os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Y aquí Pablo va a definir lo que es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado. ¿Qué había enseñado? Lo que asimismo recibí del Espíritu Santo, la revelación del evangelio. Y aquí Pablo define lo que es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es evangelio. Esta es la definición de evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ascendió a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Cuando alguien le pregunte: defíname qué es el evangelio, no diga buenas noticias, diga que Cristo Jesús vino a este mundo. La segunda persona de la deidad vino a este mundo, se humanó, se hizo carne, reveló a Dios el Padre y fue a la cruz cargando nuestros pecados
y sobre él cayó la ira, el juicio y el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Recayó sobre la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y que expiró en la cruz, y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y que todo hombre y mujer, griego o no griego, sabio o no sabio, que ponga la fe en este Jesús es salvo. Ese es el Evangelio, que Cristo vino, que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. De ese Evangelio, dijo Pablo, yo no me avergüenzo. De ese Evangelio yo no me avergüenzo, porque el Señor mismo se me reveló a mí. Así que cuando usted predique el Evangelio y no hable que Cristo murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, usted no predicó el Evangelio. El Evangelio, esta es la esencia, que Cristo murió por mí. Él tomó mi lugar, que murió. Pero como era Dios, la muerte no tenía poder en él. Y resucitó de entre los muertos. Y ascendió a la gloria de Dios. Aleluya. Porque en el Evangelio, el que Pablo describe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se muestra, se da a revelar. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es aquello que Dios pide, es aquello que Dios exige, es aquello que Dios requiere a todo hombre para que pueda tener acceso a su presencia. La justicia de Dios es aquello que Dios manda, exige, requiere, que todo hombre posea para que pueda ser aceptado por Dios. Pero la justicia de Dios, hermanos, no puede poseerla ningún ser humano. La justicia de Dios es impecable, es justa, es recta. Y Dios exige que todo hombre que venga a Él, venga revestido de su justicia. Pero si yo no la tengo, soy malo, soy pecador, estoy perdido, estoy muerto en mis delitos y en pecado. Pero aquí está la buena noticia, que es el Evangelio. Aleluya. Que Cristo pagó nuestra deuda, que Cristo pagó por nuestros pecados, que murió, pero también resucitó. Y que todo aquel que ponga su fe y su confianza en Jesucristo, Cristo le reviste con su justicia. Porque la justicia de Cristo es idénticamente igual a la justicia de Dios, porque Cristo es Dios. Y todo aquel que ponga su fe en Jesucristo como Señor y Salvador es revestido de pie a cabeza con la justicia de Cristo, que es idénticamente igual a la justicia de Dios el Padre. Y revestido de esa justicia, la de Cristo, es que yo puedo tener acceso a la presencia de Dios, puedo tener comunión con Dios. Aleluya. Y el que no posea esta justicia, la de Dios, que se encuentra en Cristo, y todo aquel que ponga su fe y su confianza en Cristo es revestido de esta justicia, es declarado justo por Dios, es que podemos tener entrada, acceso a la presencia de Dios. Aleluya. Y en el Evangelio la justicia de Dios se da a conocer, se revela. La justicia de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Y cuando somos revestidos de Él, en el momento que creímos, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Bendito Dios. Dice la carta a los Hebreos: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Cuando venimos a la presencia de Dios, vengo con confianza, porque no vengo en mi nombre, no vengo revestido con esta ropa material. Voy al trono de la gracia de Dios, recubierto con la justicia de Jesucristo, de pie a cabeza. Y el Señor me recibe, me acepta, me oye, como si yo fuese su Hijo Jesucristo. Dios nos bendiga esta tarde. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esa es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Estamos viviendo tiempos muy terribles, muy difíciles. Hay mucha oposición contra la iglesia de Cristo y contra la Biblia, la palabra de Dios. Pero recuerde, no estamos predicando un mensaje humano, no estamos predicando un discurso humano, estamos predicando el Evangelio, que es el poder de Dios en él, que puede salvar al más vil pecador y puede transformar al hombre más malo y más perverso. Y Pablo dijo, la prueba soy yo, porque yo soy el último de los pecadores. Porque Dios, como que Pablo dijo, si Cristo lo hizo conmigo, es porque lo puede hacer con cualquiera. Dios nos bendiga. Sea el nombre de Cristo exaltado. Sea su palabra bendecida y sea su evangelio proclamado a toda criatura. No nos avergoncemos. Levantemos la frente. Inflemos el pecho. Andemos erguidos, porque somos embajadores de este evangelio, que es poder de Dios. Que no hubo rey, no hubo gobierno, no hubo dinero, no hubo religión, no hubo imperio que pudo a este evangelio derribarlo. Está en pie y estará en pie hasta cuando el Señor recoja a su iglesia, porque este evangelio es el evangelio eterno. Este evangelio fue creado en los cielos y permanecerá por los siglos de los siglos sin fin. Para mi Dios, la alabanza, la gloria y la honra. Gracias.